emisión del programa Los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo, auspiciado por el aula de la revista Tiempo de Derechos y la Fundación Aguirre, Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos Asociación Civil, a quienes agradezco por conducto de sus directores César Ruiz y Rafa Estrada, por este espacio tan importante de difusión y discusión de temas relevantes en el orden jurídico nacional. Esta tarde vamos a conversar acerca de un tema muy importante en derecho de trabajo, como lo es la perspectiva de género en los casos de despido de mujeres embarazadas, mujeres trabajadoras por su condición de embarazo. Bueno, para comentar al respecto, es un honor dar la bienvenida a una juzgadora brillante, experta en este y otros temas, como lo es la magistrada Sandra Verónica Camacho Cárdenas, de quien reseñaré unas breves notas curriculares. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también se tituló como maestra en Derecho. Además, cuenta con el grado de maestra en Derecho Procesal Laboral que obtuvo en el Centro de Estudios de Posgrado Campus Puebla, así como el grado de doctora en Ciencias Penales por la Universidad Tepantlato y doctora en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, entre muchos otros estudios jurídicos que ha recibido a lo largo de su vida profesional. También se ha distinguido por ser una mujer proactiva en el ámbito académico, pues ha impartido cursos, ponencias y conferencias en diversos temas relacionados con derechos humanos, el juicio de amparo y, por supuesto, en temas selectos de derecho de trabajo. En el ámbito laboral, la magistrada ocupó diversos cargos tanto en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, como en la Unidad Jurídica de Pemex, después de lo cual fue subdirectora de área en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, fue oficial judicial, secretaria de juzgado y secretaria de tribunal colegiado en diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, especializados en materia de trabajo. Del 1 de noviembre de 2011 al 15 de diciembre de 2015, fue jueza segunda del distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región en Acapulco, Guerrero. A partir del 16 de diciembre de 2015, ocupa el cargo de magistrada de circuito y desde entonces ha integrado diversos órganos como son el primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 21º circuito, el tribunal colegiado del circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región en Acapulco, Guerrero, el 8º tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en Naucalpan, el 17º tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito y el 14º tribunal colegiado en materia de trabajo de este primer circuito al que actualmente se encuentra adscrita. Del 15 de febrero de 2020 al 30 de abril de 2021 ocupó el cargo de visitadora judicial A del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenida, querida Sandra. Sandra, esto es un placer tenerte aquí en este programa. Al contrario, más le agradezco la presentación, la invitación que me hacen favor de haberme hecho para poder estar aquí en este foro. Me siento privilegiada. Agradezco a la Fundación Aguirre, Azuela Chávez Jauregui, a Tiempo de Derechos, al Instituto de Ciencia Jurídica, a la magistrada Maru. Pues tengo el gusto de que compartamos circuito en la misma materia. Es un placer poder charlar aquí con ustedes en este foro. Agradezco al maestro Rafael Estrada, al licenciado César Ruiz. Para mí es un gusto poder retroalimentarnos sobre un tema importante como es estas vivencias que tienen las mujeres que cursan embarazo y que están sujetas a despido, y pues bueno, desconociendo el contexto histórico-social, pues sí es importante, y agradezco al foro que me haya permitido hablar sobre este tópico. Gracias, Maru, por invitarme a esta charla. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros siempre. Bueno, pues entramos en materia y pues para hacerlo, pues yo creo que es importante recalcar cómo los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente, establecen que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras cosas, por cuestiones de género, así como la garantía de igualdad de todas las personas.
Sin embargo, en el mundo laboral mexicano ha persistido una serie de problemas de discriminación de género, pues que incluyen desde normas hasta decisiones sobre contrataciones, promociones, incluso despidos, que siguen tomándose con base en estereotipos de género. Además de que persisten normas, políticas y prácticas que, a pesar de ser neutrales en cuanto al género, tienen efectos desiguales que impactan en el mundo laboral. Hay que recordar también que tanto nuestra Constitución como diversos instrumentos internacionales, como son la CEDAW, la Convención Belém do Pará y otros convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pues obligan al Estado y a todas las autoridades, incluidas las jurisdiccionales, por supuesto, no solo a no perpetrar directamente la discriminación y a no permitir que agentes privados la perpetren, sino también a tomar medidas justo para reconfigurar el mundo del trabajo, para que sea un espacio más igualitario y, por supuesto, más decente, más digno en cuanto a las condiciones de trabajo de todas las personas, ¿no? En esta misión tan importante, los órganos jurisdiccionales y quienes los integramos desempeñamos un papel fundamental. Para lograr ese fin también tenemos todos el deber de incorporar la perspectiva de género en nuestra toma de decisiones, en nuestro actuar. En ese tenor, y pues para entrar en materia, te quiero plantear la primera pregunta, y es, ¿qué es la perspectiva de género? ¿En qué casos y de qué manera debe incorporarse en las decisiones de los tribunales, querida Sandra? Gracias, Maru, por este marco en donde nos haces una presentación muy puntual sobre el derecho internacional que rige esta protección de manera reforzada hacia las mujeres y en particular cuando más lo necesitan. Entre otros aspectos es cuando están en un estado de embarazo, y no solamente en el estado de embarazo, sino también en la etapa postnatal. Este marco que tú has hecho mención nos permite precisamente poder adentrarnos a lo que es la perspectiva de género. La magistrada Maru hizo mención a la trascendencia del artículo 1 del cuarto constitucional, que encierran en sí mismos un principio fundamental que atraviesa y que rige a todo nuestro sistema jurídico, que es el principio de igualdad y no discriminación. Concretamente, ya en el caso de las mujeres, pues existen diferentes ordenamientos, como los ha referido la magistrada Maru, y son los que permean también nuestro protocolo de la Suprema Corte de Justicia para juzgar con perspectiva de género, y en particular pues tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Sus artículos 2, 6, 7 consagran este principio de igualdad y no discriminación. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, su artículo 16, y ya específicamente tenemos en torno a aspectos generales el artículo 1 y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Estos son más genéricos. También el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Políticos, su artículo 1 y 26 nos regulan este principio, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 2. Entonces, bajo este bagaje es que nuestro máximo Tribunal de Justicia también ha elaborado el propio protocolo para poder juzgar con perspectiva de género. ¿Qué es entonces la perspectiva de género? Es una herramienta que se construye bajo dos aristas. Una es la aplicación, y esto implica que es dable a todos los juzgadores, no es optativa, es oficiosa. Entonces es una primera arista que tenemos en torno a esta herramienta, y lleva a cabo una metodología. Esta metodología la ha descrito la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 22/2016 en 6 pasos que a lo largo de esta charla pues podemos ir aterrizando. Esta herramienta metodológica, a partir de un método analítico que se lleva a cabo, es trascendente porque nos permite transformar, deconstruir. Esto es desmontar los conceptos que tenemos aprendidos para dotarlos de nuevos significados y poderlos ordenar de manera distinta a la que tradicionalmente hemos tenido.
De esta manera podemos conocer una nueva mitad de la realidad que nos permite transformar esa otra mitad que ya es existente. Por tanto, ¿qué nos permite la herramienta de perspectiva de género? Nos permite develar en esta cuestión de género a la mujer, su vida, sus actividades, la forma en que participan en la construcción de la realidad social y poder detectar estos fenómenos en donde serán relaciones de poder y de desigualdad. ¿Cómo es que se gestan? ¿Por qué se gestan? Que son propios de estos sistemas patriarcales, androcráticos, en donde pues realmente la mujer en ocasiones pues incluso ha llegado a ser cosificada. En este sentido, la herramienta de perspectiva de género busca transformar, deconstruir, para de esta manera poder detectar situaciones asimétricas de poder de desigualdad que impactan en determinados grupos colectivos, en grupos de vulnerabilidad, como pueden ser mujeres por cuestión de género, como también lo pueden ser menores, grupos indígenas, entre otros. Entonces, esta herramienta de perspectiva de género es lo que nos permite, a través de un escrutinio estricto, poder detectar estos contextos históricos, sociales, culturales, políticos, jurídicos que están afectando y generan más opresión sobre este grupo vulnerable. Para eso nos sirve la perspectiva de género, insisto, a través de este método analítico, y para adentrarnos a ella es importante que ustedes conozcan ese método que establece la jurisprudencia que mencioné de la primera sala, la 22 diagonal 2016, y el registro es el 2011-430. Acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Estos elementos se encuadran en 6 rubros y que en esencia este método es tendente a hacer visibles estas situaciones de desventaja que tienen algunos grupos, pero además la perspectiva de género conlleva también un enfoque interseccional. Esto es el poder determinar cómo ciertas condiciones especiales que nuestro artículo primero en el párrafo último tiene estipuladas pueden ocasionar en determinadas circunstancias que existe discriminación. Esto es por el origen étnico, nacional, el estado de salud, las condiciones sociales, por las ideas, por las preferencias sexuales, o bien por lo que ahora nos incumbe, el género. En este sentido, es que nuestra perspectiva de género nos va a permitir incluso complementarla con este enfoque interseccional cuando veamos estos casos que nos permiten advertir que existe una condición especial o una categoría sospechosa que requiere el que podamos determinar si en efecto existe un tipo de discriminación, ya sea directa, que son las más palpables y que realmente podría permitirnos descartar que se pueda dar, o bien para los casos difíciles, como puede ser a través de una discriminación indirecta o estructural, en donde hay políticas, en donde hay prácticas que no nos permiten identificar esta perspectiva de género. Y hay un caso a reserva de los que vamos a comentar que me parece muy interesante, y es la amparo de revisión 59-2016, donde fue ponente la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Esta perspectiva de género como técnica para identificar desigualdades estructurales en el caso es importante porque en este asunto, acceso a las guarderías y género, rápidamente lo comento, cuando se terminó la inconstitucionalidad del artículo 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, al ver la exposición de motivos de la Ley de 1973, se advierte que hay una intención del Estado por incluir a las mujeres, podernos incorporar al ámbito laboral, permitiéndonos poder tener acceso a las guarderías. Pero fíjense que es bien interesante y lo que permitió la perspectiva de género. Cuando en esta exposición de motivos se establece y que pueden las mujeres además cumplir con su obligación con los hijos e hijas
es que se estatúe. Fíjense que esta acción afirmativa con esta política pública fue excelente, pero ¿qué es lo que permitió la perspectiva de género? Detectar que había discriminación. Esto es, se nos siguió concibiendo como mujeres son cuidadoras. Las mujeres, por su particular circunstancias, son las que deben de velar por el hogar y por los hijos. En este sentido, el artículo 101 y 105, a grosso modo, establecían que solamente las mujeres, o establecen, solamente las mujeres tenemos acceso en todo momento a las guarderías, las mujeres con hijos o hijas. Sin embargo, excluyó a los varones, y solo en casos excepcionales, por divorcio, por viudez o en caso de custodia, porque se asumió que los varones que no estuvieran entre sus puestos tienen pareja, y esa pareja es la cuidadora. Entonces, esta perspectiva de género permitió advertir el contexto histórico, político, social de las mujeres, pero además también ayudó a establecer a través de este escrutinio profundo que había un faltante de investigación en torno a los varones que también requerían de tener guarderías y llevó a hacer planteamientos sobre estos conceptos de las nuevas masculinidades. ¿Cuál es el enfoque que tenemos que dar? Entonces, esto es un panorama muy genérico acerca de lo que nos permite la perspectiva de género, y vamos a ver cómo se ha aplicado en algunas sentencias por parte de nuestros operadores a partir de jurisprudencias que ha asentado nuestro máximo Tribunal de Justicia. Gracias, Ana. Claro, es una realidad que las mujeres trabajadoras deben ser protegidas de manera especial cuando pues durante los periodos de embarazo y de licencia postnatal. Así ya lo reconoció la Corte, pues por ese solo hecho han sufrido discriminación laboral. Justamente en los criterios que hoy vamos a comentar, hace este reconocimiento en específico la segunda sala. Uno de esos criterios está contenido en la jurisprudencia 66/2017, y esta jurisprudencia deriva de la contradicción de tesis 422/2016 que la segunda sala resolvió en marzo de 2017. Ahí contendieron dos casos de dos tribunales diferentes, de diferente circuito, en el que los elementos comunes fueron los siguientes. Trabajadora que denunció ante la Junta Laboral el despido injustificado del que fue objeto por parte de la empresa en la que laboraba, en el que se argumentó que ese despido obedeció a que se encontraba embarazada o en periodo de licencia postnatal, lo que no convenía a los intereses empresariales de la parte patronal, que de forma injusta y discriminatoria la despidió. También alegaron que durante el procedimiento ante la autoridad laboral, la empresa patronal ofreció el trabajo a la denunciante. Ese ofrecimiento fue calificado de buena fe por la autoridad laboral y por tanto revirtió la carga de probar el despido injustificado a la actora. En el procedimiento quedó probado que las trabajadoras se encontraban embarazadas. Una vez seguido el proceso, se dicta laudo desfavorable en ambos casos a los intereses de la parte trabajadora, quien a su vez promovió juicio de amparo directo. Al conocer del juicio constitucional, eso es importante, los dos tribunales colegiados que participaron en esta contradicción, si bien sostuvieron que los asuntos deben juzgarse con perspectiva de género, sin embargo adoptaron posturas distintas sobre la calificación del ofrecimiento de trabajo. Uno de ellos se convenció de que tal calificación no puede ser vista bajo un test ordinario, sino que se debe desplegar un escrutinio más estricto. Esto es, puede revertirse la carga procesal a la trabajadora siempre y cuando se realice un análisis riguroso, verificando detenidamente las condiciones de trabajo que no debían alterarse, el respeto a las prerrogativas básicas y fundamentales de estas empleadas, el análisis de conductas antagónicas, contradictorias o incluso desleales, en aras de que no se utilice con el exclusivo fin de revertir la carga de la prueba a la madre trabajadora, ya que la justicia laboral debe otorgar tratos procesales acordes al despido aludido en periodos de mayor tutela, donde es fundamental el empleo, adoptando medidas procesales afines. En cambio, el otro tribunal sostuvo que independientemente de que el ofrecimiento de trabajo sea considerado de buena fe, el patrón
pierde el beneficio procesal de revertir la carga probatoria a la trabajadora embarazada. Estos fueron los dos criterios que contendieron. Así, la segunda sala de lo que se ocupó era de determinar si al juzgar con perspectiva de género en un caso en que la trabajadora embarazada o durante el periodo de licencia posparto reclama el despido injustificado, el ofrecimiento de trabajo, aún de buena fe, pierde el beneficio procesal de revertir la carga probatoria a la trabajadora embarazada o no. ¿Cuál fue el criterio que ya sustentó al final la Suprema Corte en este caso, Sandra? Gracias, Maru. Fíjate que es muy importante este criterio que tienes a bien comentar. Esta jurisprudencia 66/2017, porque es un parteaguas en torno a esta manera en que los derechos humanos, a partir de la reforma de 10 de junio de 2011, vamos haciéndolos congruentes y los vamos aplicando, pero además partiendo de que nuestra propia Constitución establece en el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C, que toda mujer embarazada tiene derecho a que sea remunerada y a que conserve su trabajo. Es una disposición constitucional. En este sentido, este criterio parte a través de aplicar una perspectiva de género. Y es curioso, los dos tribunales, como lo has destacado, y me parece muy interesante la forma en que lo haces, los dos tribunales aplicaron perspectiva de género, pero llegaron a conclusiones diferentes. Esto porque el ofrecimiento de trabajo como figura sui generis, cuando es calificado de buena fe, que la propuesta la plantea la empleadora con un salario, con una categoría y una jornada que son legales, que son acordes a la realidad, es de buena fe, trae como consecuencia revertir la carga de la prueba a la parte actora. Cuando es de mala fe, entonces, al no satisfacerse estos tres elementos que se analizan en la propuesta laboral, entonces, si es de mala fe, la carga de la prueba se le revierte a la parte patronal. El tercer tribunal colegiado del tercer circuito habla de un test ordinario, ¿verdad? Que tiene que hacerse más intenso cuando estamos ante una mujer que cursa embarazo o que se encuentra en alguna licencia postnatal. Y el otro tribunal de la 10ª región lo que hace es que, con independencia de la propuesta de trabajo, que aún y pueda hacerse de buena fe, pierde un beneficio procesal la empleadora, y que es precisamente el tener que revertirle la fatiga procesal al accionante. En este sentido, ¿qué sostuvo la Corte? La Corte resolvió, a partir de un bagaje internacional, a partir de un bagaje nacional y con la perspectiva de género, sí reconoce que los dos tribunales hacen la perspectiva de género, pero toma en cuenta esto que mencionaba la magistrada Maru, que las mujeres somos un grupo vulnerable históricamente, pero además no se trata solamente por género este grupo vulnerable, sino con estas gafas que implica la perspectiva de género, estas gafas nuevas que vamos graduando, tenemos que se tratan de mujeres, primer categoría sospechosa, que son trabajadoras, segunda categoría sospechosa, y que se encuentran en una condición especial, que es el embarazo. En este sentido, la Corte establece que, con independencia de que pudiera haber resultado de buena fe el ofrecimiento de trabajo, en todos los casos, cuando se tenga esta circunstancia de mujeres embarazadas, la carga de acreditar que no fue el embarazo el motivo del despido va a ser de la patronal. Aquí ya deja de tener eficacia este beneficio procesal que le reparaba a la parte patronal el hecho de revertir de buena fe el ofrecimiento de trabajo a la parte demandante. Esto porque tiene mejores elementos la parte patronal para poder justificar que no fue este acto discriminatorio, el embarazo, lo que llevó a dar por terminado el nexo laboral. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia establece
con esta perspectiva de género, también atendiendo al principio de primacía de la realidad. Se empieza a desarrollar en esta ejecutoria que luego la vino a reforzar en una siguiente, ¿verdad? Del 2019. Debe de atenderse a que estos actos discriminatorios por género son una constante que se da y que es absurdo que pues precisamente en estos casos las mujeres embarazadas pues con todo el temor puedan, pues sí, aceptan la propuesta de trabajo y cómo van a demostrar la circunstancia del acto discriminatorio. Entonces, en ese sentido, en conclusión, la Corte llegó a sentar el criterio en el sentido de que en estas hipótesis, tratándose de mujeres embarazadas, en esta etapa de gestación, la carga de la prueba de demostrar que no existió el despido por esta condicionante es de la patronal. Entonces, podemos ver que desde aquí la Corte, a través de este principio de la primacía de la realidad, conlleva a que veamos el contexto real, social, cultural en que las mujeres nos encontramos, pues para poder justificar que resulta prioritario que en estos casos siga soportando la fatiga procesal la parte demandada. Entonces, ese fue el criterio que sentó con perspectiva de género. Muy bien. ¿Y cómo es tan interesante la aplicación de esta herramienta de la perspectiva de género? Incluso conlleva a ir cambiando hasta las reglas del juego en una materia que es 100% técnica y que son las cargas y que la apreciación de la prueba. Entonces, qué interesante y qué importante que veamos, como tú dices, el contexto, que hagamos un análisis con perspectiva de género, pero además interseccional, y viendo, a mí me gusta mucho cómo la maestra Adriana Ortiz, experta en estos temas también de género, explica la interseccionalidad. Y dice, son esas como losas de opresión que tiene que soportar determinada persona. Hay que irlos analizando. O sea, no nada más se trata de una mujer, sino se trata de una mujer en una condición especial, de especial vulnerabilidad y de especial necesidad, como es el embarazo. No es que estemos enfermas, pero la condición del embarazo hace que tenga una situación diferente y de mayor necesidad, incluso vulnerable. ¿Por qué? Porque frente a intereses, como en estos casos que se dilucidaron en la contradicción, frente a los intereses de la patronal, pues cuántas mujeres no se temen, incluso las presionan o las acosan de tal manera hasta que se vayan, porque pues ya no les conviene, porque me vas a trabajar menos tiempo, porque te vas a ir de licencia, porque tú ya no vas a producir lo mismo, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo estas losas de opresión en este análisis interseccional de perspectiva de género pueden incluso en esta materia tan técnica ir cambiando las reglas del juego, como en el caso del ofrecimiento de trabajo y la reversión de la carga probatoria, ¿no? Es muy interesante. Sí, Sandra. Sí, Maru. Esta parte en donde tú hablas de las losas es más que claro. Estos sistemas de opresión que se van dando, estas categorías sospechosas que van concurriendo, porque es mujer, es trabajadora, tiene esta condición de estar embarazada, pero le podemos agregar, como estos últimos casos que han salido en medio de comunicación, tiene preferencias sexuales diferentes, pero además se encuentra en pobreza. ¿Qué ha ocurrido con ciertas dependencias? Les quitan a los niños y porque están embarazadas, tienen otros hijitos y no las consideran aptas para poder llevar la crianza de sus hijos. Entonces, ¿qué implica la herramienta de perspectiva de género? Combatir estereotipos, prejuicios. Poder analizar las normas o las prácticas y cuáles son los principios ideológicos que las sustentan, para de esta manera poder observar si realmente existe una justificación suficiente en la manera en la que se van presentando, si son objetivas, si son razonables, si son justificadas estas políticas, prácticas, normas, y entonces las categorías sospechosas van concurriendo, porque además
tiene las preferencias sexuales diferentes, tiene pobreza, pero además cursa VIH por una transfusión sanguínea que le hicieron. Entonces, pues, hemos visto casos de la Corte Interamericana en donde van concurriendo estas categorías sospechosas y el enfoque interseccional que ocupa también esta perspectiva de género, pues nos ayuda a poder emitir sentencias más justas, que permitan resarcir estos daños que van causando a estos grupos vulnerables y que se encuentran ante esta opresión que todavía genera una discriminación más enfática. Claro, y bueno, y esto no quiere decir que a una persona embarazada no se le pueda rescindir justificadamente la relación de trabajo. Lo que dice la Corte es, sí patronal, pero a quien le va a corresponder la carga de probar que ese despido fue justificado y no con una razón, no en razón de la condición de por ser mujer embarazada, sino por cualquier otra causa justificada sin responsabilidad para la patronal, pues te corresponderá a ti. A diferencia de en otros, o muchos otros casos en donde hay un ofrecimiento de trabajo que se califique de buena fe, en donde en automático la carga de probatoria se revierte, estos casos en específico no, por todas estas razones que ya hemos mencionado y que conllevan una discriminación y actos de discriminación muy, muy frecuentes. Hay otro criterio muy interesante, también lo sustentó la segunda sala en la jurisprudencia 96/2019, que derivó de la contradicción de tesis 318/2018 que se resolvió en mayo de 2019, o sea, es mucho más reciente. Se originó porque ante los 3 órganos contendientes se presentó la necesidad de valorar la verosimilitud de la renuncia presentada por el patrón ante el dicho de la trabajadora, quien manifestó que había sido despedida con motivo de su embarazo, lo cual implicó un alegato que debía ameritar utilizar la herramienta de perspectiva de género y el principio de no discriminación frente al perfeccionamiento del documento a través de pruebas periciales desahogadas en juicio. Esta situación condujo a uno de los tribunales contendientes a otorgar plena validez a la renuncia de la trabajadora, toda vez que con el resultado de las pruebas periciales se desprendía fehacientemente su voluntad expresa de dar por terminada la relación laboral, al haberse acreditado por esos medios técnicos pues su contenido y firma, así como el momento en que fue estampada, incluyendo en su caso la huella digital. Por lo que ese tribunal estimó que ante tales circunstancias resultaban innecesario aplicar el estudio con perspectiva de género, pues con base en esos elementos no existía duda de que la trabajadora dio por terminada de manera voluntaria su relación laboral. El resto de los tribunales colegiados disidentes consideraron que ante un alegato de despido injustificado por causa de embarazo, es necesario que la autoridad responsable estudie la verosimilitud de la renuncia presentada por el patrón, analizándola en conciencia y con perspectiva de género, incluso dejando al margen su perfeccionamiento con el resultado de pruebas periciales, pues sería ilógico que una mujer en ese estado renuncie a su trabajo atendiendo a la vulnerabilidad en la que se encuentra y a la renuncia de los derechos que se ven implicados. Así se integró la contradicción de criterios. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de lo que finalmente resolvió la segunda sala? Y en especial, ¿en qué consiste ese principio de primacía de la realidad al que alude la jurisprudencia y la ejecutoria? ¿Y qué impacto tiene al juzgar casos en los que se opone la renuncia de la trabajadora ocurrida cuando estaba embarazada? Gracias, Maru. Qué bueno que destacas este criterio jurisprudencial, la jurisprudencia 96/2019, publicada en julio del 2019, porque como lo comentaré en el momento que tú así lo estimas pertinente, en el tribunal llegamos a tener algún caso que nos causaba conflicto de poder resolver un asunto en donde era una mujer embarazada, alegaba despido, la parte patronal hizo una contestación de manera un tanto ambigua y la manera en que la aplicamos nos causó nos conflictó un tanto en el caso concreto
que nos llevó al aplazamiento correspondiente, pero lo comentaré antes, en el momento, en la sección que tú estimes pertinente, porque en este caso me concretaré a establecer cuál fue el criterio que sentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, a pesar de que uno de los tribunales contendientes establecía, bueno, la carta renuncia está perfeccionada a través de las periciales correspondientes, lo cierto es que atendiendo al principio de primacía de la realidad que está consagrado en el párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Federal y que nuestra legislación laboral lo encontramos en estos principios que ahora encuentran una estipulación en el artículo 685, hay que atender al contexto real, al contexto en que se encuentra esta mujer que está renunciando y la carta está perfeccionada, pero cursa un embarazo y es cuando más necesita la seguridad social, necesita más protección, no solo porque además en este fuero maternal, en esta estabilidad reforzada, no solo se protege la seguridad social, la estabilidad en el empleo, el trabajo digno, también se protege el interés superior del menor y el derecho a un proyecto de vida personal. En ese sentido, la Corte establece, bueno, si tomamos en cuenta todos estos factores, y este es el momento en el embarazo, en la etapa postnatal, cuando la mujer requiere atención quirúrgica, no solo por ella, sino también por los cuidados del bebé, hay que cuestionar si realmente su intención, aunque esté perfeccionada, la carta renuncia, fue eso, el separarse del empleo de manera voluntaria. En este sentido, el criterio que surgió en esta jurisprudencia retoma la anterior que hemos comentado, la 66 de 2017, para poder establecer el razonamiento correspondiente. Y entonces el principio de primacía de la realidad, como ya lo explica en esta contradicción de tesis 318 de 2018, la segunda sala, es esta herramienta que nos permite poder establecer que cuando hay discrepancia en la realidad, en los hechos, con lo que se está documentando, en el caso una carta renuncia, hay que atender a lo primero, a los hechos, a esa realidad, a estas circunstancias especiales en que se encuentra la mujer, en este proceso biológico que va llevando en los meses, en las semanas que se va gestando el producto, también inciden cuestiones psicológicas. Y sí, está perfeccionada la carta renuncia, pero fueron varios factores los que concurrieron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que investigar, hay que indagar, y este es uno de los pasos que también establece la jurisprudencia 22 diagonal 2016 de la primera sala, cuando estipula los 6 pasos que implica la perspectiva de género en esta metodología que conlleva. Vamos a cuestionar, una vez que detectamos la situación de posible desventaja, esta categoría sospechosa, hay que cuestionar el derecho aparentemente neutro, la práctica aparentemente neutra. Y si no tenemos elementos suficientes, hay que indagar, hay que investigar si es necesario. Y en esta jurisprudencia lo que estipula la Suprema Corte es que la patronal debe acreditar, sigue siendo la carga de la prueba, que la renuncia fue libre y espontánea, sin que sea suficiente el perfeccionamiento de la propia renuncia. En un juicio normal, en donde no están involucradas condiciones especiales que estipula el artículo primero, último párrafo, en torno a que podría haber alguna discriminación en determinadas circunstancias, pues sí, la renuncia tendría eficacia demostrativa, pero aquí es un caso particular, es un caso especial, en donde al hacer esa perspectiva, aplicar la herramienta perspectiva de género y atender el principio de supremacía de la realidad, tenemos que realmente constatar
que el solo perfeccionamiento no es suficiente, porque es una práctica común ejercer coacción sobre las mujeres embarazadas. Decía el licenciado César, es que yo tengo amigas que ya hasta les da miedo decir en el trabajo que están embarazadas, cuando realmente pues es una dicha el poder experimentar, como lo he visto en algunas sentencias, ¿no? Este proceso que nos es dable a las mujeres y ahora pues tengo temor, tengo miedo, porque aunque no se lo dije a mis jefes, se lo comenté a otro grupo de amigos del trabajo y a la semana, los 2 días me salen con que la plaza va a ser eliminada por un proceso de supresión de plazas a través de un comité técnico, pero ¿cómo? Si nada más les comenté a mis amigos y ahora va a haber cancelación de plazas y la primera es la mía. Es ahí en donde, como bien dice la magistrada Maru, no es que no se pueda rescindir a una mujer embarazada, sino que hay que justificarla, porque la plaza llegó a esta etapa de un proceso de cancelación, a un programa de cancelación de puestos, y fue incluida esta mujer embarazada. El hecho de que nada más me notifiquen porque hay un proceso presupuestario de eliminación no es suficiente. Entonces, la conclusión que estableció la Corte es que la renuncia, incluso perfeccionada, no es suficiente. Introdujo un elemento importante en el sentido de que debe de estar obviamente acreditado que hay un embarazo. Claro. Esta es una premisa de la que se parte, que debe estar acreditado el embarazo, y en ese sentido, pues la renuncia no sería suficiente. Este elemento me parece importante porque sí nos generó conflicto en algún asunto de los primeros que resolvimos en un tribunal distinto al que actualmente integro, sobre cómo teníamos que aplicarlo, porque si no está la prueba del embarazo, alguna constancia, algún referente, hasta dónde teníamos que nosotros llevar a cabo la práctica de diligencias para poder conseguir esta prueba. Y pues bueno, ya les comentaré qué fue lo que ocurrió, porque vi que algún tribunal pues sí fue sumamente garantista. Entonces la conclusión es que la sola renuncia no perfeccionada no releva de las cargas procesales correspondientes a la patronal en torno a que existe el despido. Claro, y además, como bien comentas, ese principio de realidad, que no es otra cosa, además de ver los hechos, ver la realidad, hacer el test de verosimilitud. O sea, es creíble que una mujer que cursa un embarazo, que es cuando va a necesitar el trabajo, y después, pues, todas las prestaciones de seguridad social para ella, para su hijo, etcétera, es creíble, es verosímil que renuncie. Pues bueno, como tú dices, la simple renuncia, aun cuando esté perfeccionada con una pericial, no es suficiente, porque pues sí, cualquiera puede firmar, pero ¿cuál es la coacción o cuál es la intención o cuál es la realidad detrás de esa firma y el estampado de huellas de renuncia? ¿No? Es un escrutinio mucho más estricto, y en esta jurisprudencia se refuerza esa idea. Frente a estos casos, podemos aplicar la perspectiva de género y cambiar las reglas del juego, ¿no? Sí. Aquí ya estamos, ¿no?, en un tema de valoración de una prueba que en otros casos pues ya bastaría que estuviera perfeccionada para que fuera suficiente y demostrar una renuncia. Y pues como ya nos estás presumiendo mucho ese caso que resolviste, yo creo que de una vez ya cuéntanoslo, Sandra. Bueno, pues te comento. Fíjense que ese caso, Ajá, bueno, ese caso me llevó a indagar sobre otros. sí, Fue un asunto en donde la trabajadora viene aduciendo desde la demanda que fue despedida con motivo de su embarazo, y demanda a dos sociedades, a una sociedad civil y a otra de capital, a una sociedad anónima de capital variable. En la etapa de contestación a la demanda, una de las sociedades aduce que pues fue contratada por prestación de servicios, y la otra aduce que realmente hay una renuncia y plantea la inexistencia del despido. En este sentido, el primer aplazamiento, que en su momento este asunto lo fallamos en un tribunal colegiado el 7 de febrero del 2020, está pues como que muy reciente todavía este tema. Y entonces en una primer propuesta que hizo una de las ponentes fue para
fue para conceder la protección constitucional en el sentido de que manifestó la parte actora que se encontraba en estado de gravidez. Y en ese sentido, aplicando la jurisprudencia, es que no se hacía una argumentación mayor, sino que era aplicable en el sentido de que por tratarse de una mujer que se encuentra en un grupo vulnerable, atendiendo al artículo 1º, 4º constitucional, requería de, atendiendo al fuero maternal, estabilidad reforzada, había que estimar que existía el despido injustificado, porque así lo manifestó. Bueno, el asunto lo detuvimos porque no teníamos a la vista la ejecutoria en ese momento. Entonces, nos llamaba la atención, pues bueno, basta con la manifestación de la parte actora de que se encuentra en estado de gravidez, porque genera una presunción, porque las patronales se excepcionaron básicamente en torno a que existía el escrito de renuncia, y el escrito de renuncia estaba perfeccionado. Lo aplazamos porque no estábamos convencidos en torno a que bastara la sola manifestación de la parte actora. Viendo la ejecutoria, en una segunda, después del aplazamiento en el asunto, pues lo que advertimos es que de las pruebas que existían en autos, la carta renuncia estaba perfeccionada, se encontraba el contrato individual de trabajo, recibos de pago, pero hubo algo importante que se estableció para reestructurar el asunto y presentarlo en otros términos. Y es aquí donde cobra relevancia lo que nos decía la magistrada Maru. No es que no se pueda generar una rescisión, un cese respecto de una mujer trabajadora que se encuentra embarazada, sino que hay que justificar que no es por el solo hecho del despido. Y entonces se razonó que al no haber quedado demostrado por la parte actora que la terminación del vínculo ocurrió encontrándose embarazada, porque aquí hubo una cuestión, no aportó prueba en ningún momento sobre su estado de embarazo. No hubo ninguna prueba. Entonces dijimos que era evidente que la renuncia que presentó fue libre y espontánea, porque nos quedaba la duda si había que acreditarlo con prueba o no, o partir de la buena fe en torno a lo manifestado por la parte accionante. Y en este sentido, señalamos que si no se demostró la condición de embarazo, ni que hubiera informado a las demandadas, pero además tampoco se tenía noticias y pues se había cursado pues, de una pérdida del embrión, etcétera. No había ninguna acreditación sobre esta circunstancia. Llegamos a la conclusión de que no contaba con elementos la responsable que le permitieran analizar si la separación del empleo obedeció un acto discriminatorio. Entonces, no desconocemos que tenemos que tutelar la vida libre de violencia de las mujeres, el acceso a una justicia libre, pero hay un presupuesto fundamental y queda esta contradicción de tesis, la 318. Sí. La 318 es tiene que mediar la prueba por parte de la actora. Pero esto te lo comento, Maru, porque cuando lo aplazamos nos encontramos otro asunto de otro tribunal en donde no había prueba. Y este tribunal sesiona en septiembre del 2021 y pues bueno, este tribunal establece que al no aportarse prueba alguna que se demostrara el estado de vulnerabilidad, adujo a la responsable, quedaba relevada de aplicar la herramienta perspectiva de género. En este otro asunto dijo la responsable, como no hay prueba del embarazo, entonces yo no aplico la herramienta de perspectiva de género. Y este tribunal establece que la herramienta de perspectiva de género, como es obligatoria, pues sí se tenía que aplicar. Y llega a la conclusión el tribunal que al no existir ninguna prueba por parte de la actora, entonces hay que recabar. Y la concesión fue para que se requiriera a la empresa y al ente de seguridad social encargado de proporcionar los servicios médicos a la trabajadora que mandaran el expediente personal de la trabajadora
y que en todo caso mandara el Instituto de Seguridad Social lo correspondiente a lo que hubiera esta trabajadora para poder analizar si se encontró en esta etapa y poder determinar si sufrió o no un acto discriminatorio o acoso laboral, y que culminó con el despido injustificado, y que analizados los expedientes personales de la actora, poder indagar si estaba o no embarazada al momento del despido alegado, con libertad de jurisdicción resolviera. Fíjense que este caso me pareció muy interesante, porque sin prueba, y ya estaba vigente la jurisprudencia, incluso la citan, sí citan la jurisprudencia, llegaron al punto de considerar que era una persona vulnerable y que se exigía en este fuero maternal atender con más intensidad el escrutinio estricto, la perspectiva de género, que había que recabar las pruebas, porque aunque la actora dijo, hay despido, no existió ninguna prueba, y bajo esta circunstancia ordenaron la reposición del procedimiento para recabar estas pruebas. Esto es, pues sí resolvieron en un sentido diferente al en que nosotros lo hicimos. Entonces, no son asuntos tan fáciles en este sentido, pero por eso es lo novedoso, y qué bueno que invitan a través del maestro Rafael Barba, de los organizadores, a través de tu conducto, Maru, que eres especialista en la materia, a que nos concienticemos, y que no es que apliquemos todo en favor de la mujer, que todo sea favorable a las mujeres, sino que va todo en su justo medio. Y en el caso, quedo convencida que la ejecutoria, y por eso es importante no quedarnos solo con la jurisprudencia, la ejecutoria en una parte establece claramente que un presupuesto fundamental para poder establecer que la renuncia a un perfeccionado no es suficiente, es que se acredite por parte del accionante, pues que estuvo cursando el embarazo. Entonces, o el periodo postnatal. O el periodo postnatal. ¿Y qué pasa? Hay otro colegiado, pero este es en un asunto burocrático y lo comento rápidamente. Este es un asunto burocrático en donde la actora aduce, es que yo sí fui despedida por el embarazo. Perdón, no dice que fue propiamente despedida por el embarazo, sino que fue despedida. Pero en la etapa probatoria adjunta un ultrasonido que refleja que estuvo embarazada. Entonces, lo que advierte el colegiado es que resuelve incorrectamente la sala, y esto lo comento en términos generales, porque ya había una prueba en torno a que en diferentes meses, en sus reportes mensuales, ella asentaba que había acudido por licencias médicas al ISSSTE por su condición de embarazo. De hecho, ofrece la actora la confesional del ISSSTE. Y en el ISSSTE reconoce expresamente la persona que absuelve a nombre de su apoderado posiciones, sí acudió por licencias de maternidad en todos estos periodos, y en el periodo se ubica el despido. Entonces, lo que hace el tribunal es advertir, bueno, no lo adujo en la litis, pero sí hay prueba, y atendiendo la herramienta de perspectiva de género, pues no podemos desconocer lo que existen autos. Entonces, sí hubo un despido injustificado. Esto te lo comento en términos generales porque se dan varias vertientes y no era necesario que lo dijera como parte de su acción, sino que hay materia de prueba y no podemos desconocer a través de la herramienta de perspectiva de género que sí se encontraba en un estado en el embarazo, y en ese sentido no se podía desconocer ese material probatorio, porque sí estaba en autos, situación diferente a cuando no está en autos. Aquí no mandaron requerir pruebas porque sí había esta constancia. Entonces creo que es algo fundamental que nos adentremos también a lo que establecen las ejecutorias, porque los sentidos van variando si no está acreditada esta premisa que es sí demostrar el estado de embarazo o el estado postnatal. Claro. Oye, y ahorita que estás hablando de burocrático, hay otro asunto, un amparo directo en revisión que resolvió la segunda sala,
que es el amparo directo en revisión 1035 del 2021, y de ese amparo directo en revisión pues derivó una tesis aislada que es la 2 Romano diagonal 2021, ya de la onceava época, y justo abordó el caso de una trabajadora burocrática de confianza, quien también demandó el despido ocurrido durante su embarazo y su derecho a la reinstalación. Esta tesis también es pues paradigmática, porque ya, en ese caso en concreto, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no obstante que estaba acreditado el despido y que había sido injustificado por la condición del embarazo, determinó que no procedía a la reinstalación porque se trataba de una trabajadora de confianza. ¿Nos quieres comentar este asunto y qué resolvió la segunda sala? Sí, Maru, qué bueno que tocas este criterio, porque es un criterio también como los otros dos que has propuesto para que comentemos, paradigmático. Esta tesis aislada es coincidente también con un criterio de nuestro pleno de circuito. Ajá. ¿Verdad? El pleno de circuito resolvió en mayo del 2021, y es en el mismo sentido: mujeres trabajadoras de confianza al servicio del Estado que hubieran sido despedidas con motivo de su estado de embarazo o durante el periodo de posparto o lactancia, es procedente su reinstalación en el empleo y el pago de sus salarios caídos. Y pues esta tesis es de octubre del 2021, meses después, y pues viene precisamente a aclararnos de manera orientadora lo que implica la protección reforzada hacia las mujeres embarazadas. Sabemos que los trabajadores de confianza no tienen una estabilidad del empleo porque existe una restricción constitucional que está estipulada en el artículo 123, apartado B, en la fracción 9 relacionada con la 14. En este sentido, pues sí hay una restricción constitucional y por ende no pueden ser reinstalados. En todo caso, tendrán derecho a la seguridad social, al pago del salario. A la indemnización, ¿no? A la indemnización. Y en esta hipótesis, ¿qué se resuelve en esta tesis aislada? Bueno, a ese mismo derecho tienen las trabajadoras embarazadas, pero hay un caso de excepción, tratándose de trabajadores de confianza, y es precisamente cuando éstas se encuentran en embarazo, porque constitucionalmente así se estipula precisamente en el artículo 123 constitucional, cuando encuadra, si bien el caso de los trabajadores de confianza que no tienen estabilidad, también estipula que el caso de excepción es el de las trabajadoras embarazadas. Se estipula a nivel constitucional. En este sentido, ¿qué estipula la Corte? Bueno, como existe un caso de excepción, y es específicamente el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C, cuando establece que las mujeres embarazadas deberán percibir su salario íntegro y conservar su empleo. Entonces, en este sentido, tenemos que, como hay un caso de excepción, no aplica esta restricción, y en este sentido, sí tienen derecho, lo fundamentan, esta tesis parte de fundamentarse en esta porción normativa que yo referí, con independencia que si fueran trabajadoras de base o de confianza, porque hace un análisis la Suprema Corte en el sentido de que no hay, a través de un test de proporcionalidad genérico, una razón suficiente, tampoco objetiva, ni razonable ni legítima para establecer que las mujeres embarazadas de base tienen derecho a la reinstalación, y las mujeres embarazadas de confianza que realizan pues las mismas actividades no tienen derecho a la reinstalación. No hay en el test de proporcionalidad, no hay, si lo filtramos a través de sus pasos, encontramos que no hay ninguna razón legítima que justifique el fin. En ese sentido, pues hay un acto discriminatorio, porque no se puede hacer una distinción entre una mujer de base y una mujer de
de confianza. Y al efecto, la Corte hace, entre otros dispositivos, hace análisis de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y el artículo 11 es fundamental. Así también se sustenta en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 3, para señalar que las mujeres desprendidas en su condición de embarazo o durante el periodo de licencia postnatal sí cuentan con el derecho a reinstalación, porque estamos en un caso de excepción donde no aplica la restricción constitucional de la fracción 14 del artículo 123, apartado B. Esta es la conclusión a la que llega, y finalmente, pues sí se aplica la herramienta de perspectiva de género, el principio de primacía de la realidad, tratándose de las mujeres de confianza, porque no se puede, no se encuentra una razón para hacer esta distinción. Entonces me parece un caso paradigmático, y que, fíjate, te comento, que recientemente, en algún asunto que tuvimos, tal vez hace 2 meses, probablemente, alguno de mis compañeros decía, bueno, es que se encuentra esta jurisprudencia de la Corte, esta Sí. tesis aislada de la Corte, aunada a la 66 y a la 96, pero dice, y conforme a esta tesis aislada la pudiéramos aplicar para el caso de este trabajador que puede tener derecho a la reinstalación. No, bueno, ahí lo que explicaba es que el fuero maternal es un caso de excepción, es una estabilidad reforzada que no la podríamos aplicar en otras circunstancias, ¿no? Porque tratar de, por identidad de razón, aplicar una jurisprudencia que surge a fin de combatir un acto discriminatorio por la realidad social, cultural, política, jurídica, económica que vivimos las mujeres, y atender a la protección del menor no conllevaría a aterrizarla a otro caso en donde le diéramos la posibilidad a un trabajador de confianza que se pudiera reinstalar. Entonces, sí me parece que es un caso paradigmático, y aclarar pues que aplica para este caso en concreto por los antecedentes, por todas estas bases ideológicas estereotipadas que tienen, como tú lo mencionaste, en esas losas, en opresión a las mujeres, pero no solo se protege a las mujeres, sino también a los menores de edad, que es un factor importante. Entonces, es algo que me parece muy importante que tú señalaste, y que atiende a estos casos particulares. Entonces, me parece muy interesante este criterio, y te comento rápidamente, por ahí pude advertir cómo se da esta hipótesis en un caso como en este burocrático, en donde la trabajadora es enlace del comercio exterior, aduce, queda claro, no es materia de controversia que sus funciones son de inspección, vigilancia, fiscalización y representación. En este sentido, la sala llega a la conclusión de que de todo el material probatorio se colige que sí estuvo en estado de embarazo, que se encuentra en estado postnatal, y que el despido se ubicó en ese ínter. En consecuencia, a pesar de que es una trabajadora de enlace que sabemos que por jurisprudencia, pues sí tiene funciones de confianza por la inspección, vigilancia, fiscalización, sí se llegó a la conclusión de, aquí demandó la indemnización. Entonces, se le ordena la indemnización, pero resulta que no controvierte ante el tribunal colegiado la dependencia, el pago de los salarios caídos, y entonces eso se deja intocable. Entonces, son cuestiones técnicas que hay que tener presentes, y también pueden pedir la indemnización. Pero ha ocurrido que también se da la reinstalación y tendrían derecho con independencia del cargo. Así es. Pues qué importante la labor de los órganos jurisdiccionales, justamente en este fin, que es ir desarticulando estereotipos en nuestra sociedad, ir tratando de transformar las realidades de personas como las mujeres y otros grupos que histórica y estructuralmente han sido discriminados, y no, ahora sí que no han jugado en la misma cancha que el resto, ¿no? En este caso, como mujeres, es increíble que no obstante, por ejemplo, en la Constitución del 17 se estableció el derecho a la igualdad, se hacían distinciones
específica, expresa en la propia Constitución que las mujeres, por ejemplo, no podíamos desarrollar labores insalubres, no podía haber trabajo nocturno, o sea, se iban haciendo restricciones a las mujeres solamente por la condición de mujer y tuvieron que pasar tantos años, tantas reformas, la del 74, la del 2001, la del 2011, para finalmente, por lo menos en las normas, no solamente en la Constitución y ahora ya en todos los tratados internacionales de los que México es parte y que forman parte de este bloque constitucional de derechos humanos, aunque ya estén establecidos, reconocidos en estos instrumentos y en la propia Constitución del derecho a la igualdad y la no discriminación, la realidad para muchas es distinta. Entonces, la gran labor y la importancia de que mediante sentencias vayamos también nosotros cambiando realidades, no solo en los casos concretos, sino que puedan impactar y permear a una sociedad, ¿no? Qué importante labor y qué gran herramienta tenemos que hay que ocuparla, estamos obligados a hacerlo y hay que saberla ocupar, ¿no? La perspectiva de género. Sí. Perdón, Maru, ahorita retomando lo que dices, es importante para los juzgadores aplicarla cuando tenemos la presunción de que existe esta categoría especialmente protegida y se me ocurre que un juzgador que sea católico se enfrente a una situación de una mujer embarazada, con VIH, en estado de pobreza, y que además es seguidora de la Santa Muerte, ¿verdad? Madre soltera. Y madre soltera, entonces, ¿cómo todas estos factores de opresión pues nos llevan a adentrarnos al caso todavía sin ninguna carga de prejuicios de nuestra parte también? Y vemos que hace falta mucho que esto se predique ante las dependencias, porque me tocó en algún ejercicio académico realizar un documento sobre la adopción de parejas de igual sexo y que profesaban la Santa Muerte, ¿no? Estaban en esta religión y cómo se imposibilitó el poder adoptar a un menor que se encontraba en el orfanato por sus creencias religiosas. Tenemos que partir que en nuestro país pues un gran porcentaje profesan el catolicismo, pero hay que ir a la diversidad, a que existen otros grupos minoritarios que también necesitan ser oídos y escuchados. Entonces, me parece que esto que tú resumiste en cómo fue evolucionando este hecho de la mujer y cómo a poco vamos ganando pasos, vamos rompiendo techos de cristal y combatiendo pisos pegajosos, pues es importante. Y estos tres casos que invitas a comentar, pues nos permiten darnos una idea de cómo van cambiando estas reglas del juego. Claro, claro, y después, bueno, ya se nos termina el tiempo, vamos a dejar un espacio por si alguien quiere hacer una pregunta, pero anticipo que te invitaremos en un futuro porque hay mucho todavía por delante para comentar justo en esto que dices, ¿no? Las reglas del juego, cómo pueden cambiar incluso la valoración de las pruebas, las cargas probatorias, qué puede y qué no puede hacer un tribunal laboral o los propios tribunales de amparo ordenar con base en la perspectiva de género. Yo mientras a todos quienes nos escuchan, yo los invitaría a que lean el manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, que es editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Escuela Federal de Formación Judicial y por la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Es un documento muy interesante y ya te estaremos invitando, Sandra, para seguir platicando al respecto, porque hay tanto de qué hablar No, y pues, también tanto por hacer, ¿no? Ha sido muy interesante que tú hayas, a través de los organizadores, hayan invitado al análisis de estos criterios que son fundamentales porque nos ayudan en nuestro quehacer diario, incluso permean en otro tipo de asuntos para tomar en cuenta cómo estos principios de progresividad, de indivisibilidad, que permean en los derechos humanos, nos conlleva a ir aterrizando en cada figura la transformación que se va dando y empezar a deconstruir para poder dar nuevos conceptos, ¿no?
Así es, así es. Muchas gracias, Sandra. No sé si veo que aquí en el panel hay una pregunta de un asistente anónimo que dice, ¿hasta dónde los juzgadores de amparo podemos extender la protección para combatir la discriminación? Fíjate que es una muy buena pregunta, Maru. Es algo que yo me había estado preguntando y hay un punto en el que también tenemos que ser sensibles y es en estos ejemplos que te puse. Aquel tribunal que aún sin tener prueba del embarazo hizo las gestiones correspondientes para indagar en donde se encuentre que se dio este supuesto. Y en otros casos no ocurrió así, pero no debemos olvidar que tenemos un debido proceso, que hay que también mediar en esta colisión que se puede dar, respetar el debido proceso. Es cierto que podemos hacer todas las indagatorias para poder determinar acerca del estado de embarazo, la condición postnatal, pero no vamos a tener como parámetro también nuestro debido proceso. Lo hemos visto en asuntos de acoso sexual, hasta dónde podemos recabar las pruebas. Podemos traer a la alumna y a la madre de la alumna a un juicio, cuando realmente ellas no son las patronales. Entonces sí debemos tener cuidado y creo que la pregunta es muy, muy importante porque debemos también atender, si bien al principio de la realidad, primacía de la realidad, ponderar un debido proceso. Muy bien. Hay otro comentario aquí en preguntas y respuestas. Dice José Luis Alcántara, mis respetos para ambas magistradas. Cuando se habla de combatir un sistema histórico de violaciones a los derechos humanos hacia la mujer, ¿cómo ven ustedes el avance del entendimiento de ideología de género en el sistema educativo y en especial en las universidades para formar profesionales que usen esta perspectiva y se cree una sociedad más justa? Yo creo que se está trabajando. El Poder Judicial lo hace en el día a día a través de su escuela judicial, a través de la difusión que hace para poder promover lo que hacemos como juzgadores, porque una de las primeras vías de restauración en torno a los actos discriminatorios son nuestras sentencias. Es ahí en donde vemos reflejada esta justicia restaurativa a través de lo que se decide. Y creo que esta pregunta es fundamental porque las políticas públicas se tienen que implementar desde las escuelas, en donde se vaya pugnando y generando conceptos sobre qué son las nuevas masculinidades, erradicar estas circunstancias de que las mujeres cuidan a los hijos, los hombres son fuertes, los hombres no lloran, las mujeres son débiles. Este tipo de aspectos se tienen que ir fomentando cada vez más a nivel educativo y también en todos los niveles de gobierno. El Poder Judicial ha hecho todas, todas las actividades, ha puesto en práctica todas las políticas públicas necesarias para permear, para retroalimentar a las diferentes dependencias, y lo podemos ver a través de los criterios que constantemente está emitiendo, ¿verdad? Y que va a la vanguardia. Lo hacen los operadores jurídicos en juzgados y tribunales, y definitivamente es desde el nivel educativo en donde se tienen que generar estos programas para crear materias en torno a deconstrucción de estereotipos, género y sexo, perspectiva de género, para poder establecer estas diferencias, ¿no? Que muchas veces confundimos lo que es el sexo con lo que es el género. Entonces nos hace falta caminar, crear también conciencia acerca de la importancia del enfoque interseccional, pero sí, desde el nivel educativo hace falta que el Estado fomente más este tipo de aspectos. Claro, bueno, las universidades, los futuros abogados y abogadas, la escuela judicial, bueno, nosotros en el Poder Judicial de la Federación, y Sandra lo sabe muy bien porque ella ya terminó los cursos obligatorios para fomentar espacios libres de violencia y Claro. también de género. Se sigue, al margen de que sea obligatorio cursarlo en determinado tiempo, no,
Yo creo que es indispensable para seguir creciendo como juzgadores. No podemos juzgar algo que no conocemos, no podemos aplicar una herramienta que no la hemos aprendido, que no la hemos conocido. Entonces es importante esta labor que hace el Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela Judicial para seguirnos preparando y actualizando a todos, no solamente a los juzgadores, las personas juzgadoras, sino también a todos aquellos que pertenecen a la carrera judicial. Inclusive hay muchos cursos que están abiertos a quienes aún no forman parte del Poder Judicial, sino a todo el público en general. Entonces es una buena plataforma para seguirnos formando y sobre todo seguirnos sensibilizando. Sensibilizando y queriendo seguir aprendiendo más y teniendo esa voluntad de ver, como tú dices, las realidades con otras gafas, ¿no? Claro. Que son las de la perspectiva de género. Si nos queremos seguir poniendo las gafas viejitas de la formalidad, pues definitivamente no va a funcionar esto, ¿no? Entonces, sí, es importante. Las escuelas, la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación lo hace y sin duda muchas otras universidades. Sí, no sé si haya alguna otra pregunta que nos quieran plantear. Y me parece que no. ¿Algún comentario con el que quieras cerrar, querida Sandra? Ahora que mencionas que tomé los cursos de espacios libres de violencia, fíjate que tuve una anécdota en un cierto tribunal en donde, no sé, a lo mejor 2, 3 compañeros así secretamente, anónimamente expresaron que es que la magistrada es sexista, es que la magistrada protege solamente a las mujeres, es que la magistrada no procura la igualdad sustantiva porque los hombres estábamos en aquellos horarios de las 9 de la noche, porque los hombres tenemos que venir más tiempo en el rol de las 8:45 y las mujeres están más espaciadas. Y bueno, si finalmente tenemos un horario de las 8:45, realmente nunca habían visto los, ¿cómo se llama el checado? Cuando checamos, los QRs, nunca habían visto los QRs, ¿no? Yo digo, bueno, creo que les hacen falta cursos para poder entender y no confundir lo que es ser una mujer sexista en relación con que la igualdad sustantiva, cómo la aplican. Entonces dije, vamos a tomar el curso. Lo tomé en particular de manera individual. Ese tribunal, pues, ya no me encuentro ahí, pero me llamó la atención el cómo, claro que la Escuela Judicial convoca y asistimos y cada vez lo hace abierto también a toda la sociedad y eso pues nos permite más estar en contacto, pero hace falta todavía que nos involucremos más para no confundir situaciones en donde pues se busca una equidad y a veces confundimos los conceptos, ¿no? Pero ahorita me llamó la atención porque dijiste que tenía acreditado ese curso. A propósito, fue después de que me ocurrió esta cuestión que me pareció peculiar y curiosa. Dije, no, a ver, y he participado en otros foros, no tanto como tú, admirada Maru, pero pues la verdad agradezco este espacio que me pareció muy interesante y después de la sesión con compañeros extraordinarios que tengo, relajante. Gracias por haber pensado en mí en esta charla, al doctor Rafael Barba, al licenciado César, que por ahí andaba y que me encanta escucharlo cada que interviene. Y Maru, gracias por, pues, por haber pensado en mí y en estos temas en particular. Así es. Pues al contrario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y te digo, ya queda abierta la posibilidad de convocarte en unos futuros programas para seguir platicando sobre este y otros temas, sin duda, que son interesantes y de los cuales también tú eres experta, querida Sandra. No tanto como tú, te agradezco y mis compañeros están también muy interesados en que los invites, ¿eh? Ah, claro, sí, serán los siguientes, por supuesto. Sí. Pues muchísimas gracias a todas y todo, querido Rafa Estrada. Un placer verte, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias también. Ahí está el diploma, mi queridísima Maru. Claro. Muchas y bueno, gracias. Antes de despedirnos, pues en nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui,
del aula de la revista de Tiempo de Derechos y del Instituto de Ciencia Jurídica. Es un honor entregarte este reconocimiento, querida Sandra, por tu participación en este programa. Muchísimas gracias y ya se te hará llegar en físico próximamente, pero mientras aquí virtual ya lo tienes. Muchas gracias al maestro Rafael Estrada, al maestro César Alejandro, y nuevamente te reitero el agradecimiento por haber pensado en mí, magistra Maru, que realmente fue muy, un privilegio poderte escuchar y que hubieras invitado estos temas que nos invitan también a su vez a la reflexión. A reflexionar. Y antes de despedirnos, quiero leer los últimos 3 comentarios aquí en nuestro panel. Una asistente anónima dice: a mí me acusaron de feminazi en una clase de amparo. Bueno, es que ese tendría que ser otro programa, por favor, acerca del lenguaje. Y bueno, no voy a hacer ningún comentario respecto a feminazi, pero porque será para otro programa, Sandra. Bueno, muy bien. Lucrecia Hernández dice: gracias por este tiempo tan relevante. Saludos desde Honduras. Un saludo hasta allá, mira. Y también ella dice: gracias, doctor Estrada, por la convocatoria. Así es que, pues, gracias, al contrario, gracias a todas y todos quienes hoy nos escucharon y están cordialmente invitados, ¿no?, cada semana a estos programas tan interesantes de criterios del Poder Judicial. Gracias, Rafa, gracias, César, gracias, querida Sandra, y nos vemos próximamente.